La comparamos con la posición deseada. Y este error que saldría por acá y un controlador. Ese controlador sería la computadora. Sí, la semana, bueno, perdón, el lunes elegimos el delegado. Es la alumna Añaños, parece. Ángela Añaños, ella es la delegada. Me parece que ya se comunicó con ustedes o con el grupo y han creado un grupo de WhatsApp, por si acaso. Bien, entonces este error va a ir al controlador, que sería la PC, este de aquí, ¿no? Y luego va a ir a un actuador. ¿Quién sería el actuador en este sistema? El tercer Arduino, sí, es el tercer Arduino, pero el tercer Arduino no lee la posición, sino manda una señal a los motores para que la mesa se ubique en una posición en particular, ¿no? Ajá, entonces los actuadores serían los motores, ¿no? Y los motores van a manipular una variable, ¿no? Que podría ser el torque, pues, el torque del eje que sale de los motores. Entonces tengo como variable controlada para este lazo de control, para esto de aquí, tengo variable controlada sería la posición y variable manipulada que sería el torque. La variable manipulada sería el torque. Ahora, en este lazo, este es un lazo de control. Ya de por sí, cuando me refiero a un lazo de control quiere decir ya todo el sistema unido, pues, ¿no? Es un lazo de control porque, bueno, porque da una vuelta, pues, ¿no? Y este lazo de control, en este lazo de control están involucrados tanto este de Arduino como este Arduino de acá. Ahora, el segundo lazo de control sería este del medio. Pero la pregunta acá es, así con los datos que ven aquí en el esquema, ¿la figura del medio sería un lazo de control abierto o lazo cerrado? Ajá, un lazo de control abierto sería, ¿no? Porque acá en el esquema no sale eh, qué es lo que se está censando del taladro. Y si no está censándose, entonces no, lo único que podría decir es que probablemente sea abierto, ¿no? No, ¿cómo así? A ver, mi planta en este caso ya no sería la mesa, ¿no? Sería el taladro. El taladro está accionado por un actuador, que sería pues este driver que está aquí. Perdón, el MOSFET de acá. Vamos a borrar eso. El actuador es el MOSFET. Y eso bueno, también tiene un controlador, ¿no? Que sería el Arduino. Y esto va a recibir una referencia, ¿no? Que va a decir si se va a prender o se va a apagar el taladro. Y aquí, del taladro no se está censando nada. Por lo tanto, si no se censa nada, esto desde acá es lazo abierto. Y esto de acá sería el lazo cerrado. Entonces al final hay dos lazos de control. Uno está cerrado y otro abierto, ¿no? Ya, otro problema sobre lo mismo, ¿no? Sería este caso, el caso de la caldera. ¿Esta caldera sería un sistema SISO o un sistema MIMO? Ajá, sería MIMO, ¿por qué? Porque tiene, ajá, múltiples entradas y múltiples salidas. ¿Cuántas entradas tiene este sistema?
3. ¿Las variables de entrada de la planta son variables manipuladas o variables controladas? Ajá, variables manipuladas, ¿no? Entonces, dentro de las variables manipuladas tenemos esta entrada flujo de combustible, U1, U2 y U3, ¿no? Flujo de aire y flujo de agua, ¿no? Esas son variables manipuladas. Y las salidas serían las variables controladas, ¿no? ¿Cuántas variables controladas hay? Hay 4, ¿no? I1, I2, I3 y 4, ¿no? ¿No? Presión de vapor, nivel de agua, flujo de vapor y exceso de oxígeno. Ahora, ustedes de repente podrían ver, porque en este curso no vamos a ver sistemas multivariables, alguno podría asustarse aquí y decir, no, ese sistema es multivariable y no sé cómo resolverlo. Pero no siempre va a ser así, como expliqué esa vez en la clase pasada, ¿no? De repente, sí, bueno, puede ser, parece multivariable o es multivariable, pero de repente las variables no están acopladas. Ajá, las variables pueden estar desacopladas. Y de hecho, acá ya les puedo decir, a ver, en este caldero, claro, pueden ser varios ISOs, pero en este caldero, si yo modifico el flujo de combustible, voy a, o bueno, va a cambiar tanto el nivel del agua como la presión de vapor, van a cambiar estos dos. Entonces ahí hay un acoplamiento de variables. Igual, en el flujo de agua, si yo aumento el flujo de agua, va a cambiar el nivel del agua, pero también va a cambiar la presión de vapor. Porque acuérdense que este flujo es agua que está fría, ¿no? Relativamente, ¿no? Comparado con la temperatura que está dentro de la caldera. Entonces esto acá afecta a este y afecta a este. Y este flujo de combustible afecta a este y afecta a este. Entonces ahí están acoplados. Ahí sí podría hablar de un sistema multivariable, ¿no? Acá tengo I1, I3, U1 y U2. Ahora, estas variables no afectan el exceso de oxígeno. El único que afecta el exceso de oxígeno es el flujo de aire. Entonces, ahí sí podría desacoplar el U2 con el I2. Entonces, este de aquí sí sería un CISO y lo podría resolver con las herramientas del curso. ¿No? Al menos eso sí podría resolver. El otro que es multivariable, ahí sí sería un poco complejo, o un poco más complejo la resolución. No, nosotros en este curso, como les dije, nos vamos a enfocar solamente en resolver CISOs. ¿No? Y bueno, estos son los instrumentos que está utilizando la caldera. ¿No? Acá está el sensor de nivel, es un sensor de nivel del capacitivo, por si acaso, para un sensor, bueno, para determinadas variables, por ejemplo, el nivel del agua, o un nivel de líquido, mejor dicho, pueden existir muchas tecnologías de sensores. ¿No? ¿Por qué existen tecnologías tan diferentes de sensores, si es que alguna vez se han puesto a buscar? Porque el líquido al que le quieres medir el nivel no siempre es el mismo líquido, ¿no? No siempre va a ser agua. Podría ser, por ejemplo, agua o un líquido que tenga partes sólidas, o podría ser un líquido inflamable, o podría ser un líquido que ya casi sea como si fuese un lodo, o podría ser un líquido en ebullición, ¿no? Las burbujas de la ebullición podrían engañar a algunos tipos de sensores y hacer pensar que el nivel del agua está más arriba, porque estarían midiendo la altura de las burbujas, y eso no es el nivel del agua, no es el nivel del agua. ¿No? Entonces hay muchas tecnologías de sensores. Bueno, un alumno hace una consulta y está preguntando si las perturbaciones afectan en mayor proporción a los MIMOs en relación que los ISOs. Bueno, se podría decir que sí, ¿no? Porque si hay algo, si tienes variables acopladas y hay una perturbación que afecta, por ejemplo, o aunque no necesariamente, ¿no? O sea, si tienes una perturbación que afecta a la presión de vapor, al final solamente vas a ver que la presión de vapor va a ser la afectada, ¿no? Aunque, bueno, si suponemos que esto está realimentado y está yendo luego a un controlador, el controlador, dependiendo de la presión de vapor, podría mandar una señal tanto a U1 como a U2. Entonces ahí sí como que se desarregla y se desorganiza todo, ¿no?
A diferencia del SISO, que es más simple, ¿no? Entonces, sí, se podría decir que la perturbación afecta más a un sistema MIMO. Bien, entonces tengo acá el sensor de nivel. ¿Y qué otro sensor tengo en esta figura? Ajá, este mide el flujo de vapor, ¿no? El caudal de vapor, que es lo que estaba aquí, ¿no? Y con respecto a los actuadores, ¿cuáles son los actuadores del sistema de control? Ajá, el de las válvulas, ¿no? Esta válvula sería un actuador. O sea, esto sería la variable. Bueno, este es el actuador. Y la variable manipulada podría ser eh, el caudal de ingreso de agua. Ahora, esta bomba en algunos sistemas podría ser un actuador. Pero el hecho de que acá hay una válvula justo a la continuación de la bomba me hace pensar pues, que esta bomba realmente está trabajando a un caudal fijo. ¿No? Este de acá está mandando un Q constante. Y esta válvula está regulando el caudal que va a entrar, ¿no? Entonces vamos a llamarlo Q2. Entonces el exceso, el que no va a pasar por la válvula, se va a ir por aquí, ¿no? Entonces este Q siempre es constante y Q1, y bueno, el Q2 va a variar dependiendo de la apertura de la válvula. Entonces esta es mi variable manipulada y acuérdense que mi variable controlada sería el nivel del agua, ¿no? A ver, y en esta aplicación, esta que les estoy mostrando ahora, ¿cuál sería la variable controlada? ¿Cuál sería la variable controlada en este brazo robot? Podría ser la posición de las articulaciones. Realmente ahí no dice, ¿no? Pero el hecho de, bueno, el hecho de ver los títulos de las investigaciones que se han hecho ahí, hay dos papers ahí, dos artículos científicos, me hace pensar que realmente el control estaría más bien en la presión que tienen los dedos. Ajá. Ahora, hay un alumno que dice que se está controlando el movimiento de las articulaciones. Ya, cuando uno dice el movimiento de las articulaciones podrían ser varias cosas, así que eso habría que algunos otros alumnos que también pueden pensar lo mismo, bueno, les diría que tendrían que detallar un poco más qué entienden por el movimiento de las articulaciones, ¿no? ¿No? O cómo miden el movimiento de las articulaciones. Porque el movimiento se podría medir, a ver, por ejemplo, como velocidad o como aceleración o como posición, ¿no? Entonces ahí falta ser un poco más específico. Eh, Otro alumno dice el torque de los motores de los dedos. ¿Esa sería una variable controlada o una variable manipulada? Ajá, esa sería una variable manipulada, ¿no? Entonces, variable controlada sería lo que finalmente te importa, ¿no? Que es, o sea, tu solución o eh,
tu problema final, ¿no? Tu problema final es que tú quieres que la presión en los dedos no apriete demasiado, ¿no? Digamos que esta mano robot va a coger, digamos, o va a tomar frutas. Entonces, en esta investigación han creado pues una mano robot que puede sentir, ¿no? Tiene sensores táctiles. Entonces, eso me podría servir, por ejemplo, para tomar una fruta y no destruirla, pues, ¿no? Entonces, la variable controlada va a hacer la presión en los dedos. Y la variable manipulada, como dijo también uno de sus compañeros, sería ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que voy a manipular yo en el robot para conseguir que la presión en los dedos no pase de cierto valor? ¿Qué es lo que manipulo? ¿No? ¿Qué es lo que manipulo directamente? Pues lo que manipularía sería el torque, pues, ¿no? ¿El torque a través de qué? A través de un motor, probablemente. ¿No? Entonces, la variable manipulada sería el torque, la variable controlada sería la presión en los dedos. Acá también, si quieren, pueden identificar quién es el sensor. A ver, el sensor, bueno, acá no dice qué tecnología de sensor se está aplicando, ¿no? Solamente dice sensor de presión. Vamos a poner entonces sensor de presión. Y el actuador, ¿quién sería el actuador? Bueno, podría ser un motor, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia entre variable controlada, variable manipulada, sensor y actuador. Eh, hay sensores de presión que se pueden recubrir de silicona. Bueno, no sé, por eso habría que ver la investigación que han hecho estos dos equipos, ¿no? La velocidad de cambio de posición de los dedos podría ser también una variable controlada. O sea, todo va a depender de cómo haces tu modelo matemático. O sea, la velocidad de los dedos también podría ser una variable controlada, en lugar de ser la presión en los dedos. No, todo depende del objetivo que tengas, ¿no? O sea, si tu objetivo es que la mano se ubique en una cierta posición, o mejor, la velocidad en que los dedos se ubican en un punto, entonces sería pues la velocidad en los dedos. Si tu objetivo es que de repente la mano no rompa lo que toma con las manos, ¿no? Que el robot no rompa lo que tome con las manos, entonces de repente tu objetivo es la presión en los dedos. Entonces tienes que controlar eso. No, si tu objetivo es la posición de la mano, entonces tu objetivo sería la posición en los dedos, ¿no? Y lo puedes sensar pues con un potenciómetro, por decir. ¿No? Entonces todo depende de qué es lo que quieras. No, yo estoy diciendo que es la presión en los dedos porque justamente en esos papers están hablando de esa tecnología, ¿no? ¿No? Pues sobre todo en este paper que dice acá, ¿no? Control el tiempo real de una mano robótica basada en medición del sensor de presión. ¿No? Entonces acá, a ver, si ustedes revisan este paper, van a encontrar seguramente también un diagrama de bloques, ¿no? Todo diseño de control siempre empieza con un diagrama de bloques. Ahora, la teoría de ingeniería de control no solamente se aplica para este tipo de cosas, por si acaso, también podría servir para un sistema económico. Por ejemplo, eh, la economía de un país, en la economía de un país, y se puede representar como el diagrama de bloques que aparece ahí. En ese diagrama de bloques, ¿quién sería la variable controlada? El ingreso nacional podría ser la variable controlada, ¿no? El gobierno quiere maximizar el ingreso nacional. ¿No? Ahí también te das cuenta de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice ingreso nacional deseado. No, acá dice ingreso nacional y acá dice ingreso nacional deseado. Entonces, ¿cómo censas el ingreso nacional? ¿A través de qué sensor? No, pues
la producción sería lo que genera ese ingreso, pero ¿cómo se hace el ingreso? El PBI sería el indicador de la producción, pero no es realmente el ingreso. El ingreso sería pues lo que recauda la SUNAT con todos los impuestos que nos saca, pues, ¿no? No, todos los impuestos que saca la SUNAT, eso es todo puro ingreso para el gobierno, ¿no? Entonces es la SUNAT que también la que recauda y también la que va a medir cuánto está recibiendo el gobierno pues de ingresos. Entonces, ¿quién sería? Bueno, para el Perú la medición del ingreso sería pues la SUNAT, ¿no? ¿No? La SUNAT también cobra impuestos que afectan a los consumidores y bueno, las industrias también, ¿no? Porque les quita pues poder de adquisición. ¿No? Entonces, cuando el gobierno ve lo que le, bueno, reporta la SUNAT, donde le dice pues cuánto es el ingreso, y eso lo compara con su plan estratégico, ¿no? Para conseguir cierta cantidad pues, de ingresos. Entonces se genera un error, ¿no? Entonces el gobierno dice, ¿sabes qué? No está funcionando la forma como estamos gobernando porque no estamos generando el suficiente ingreso, el ingreso que nos habíamos trazado de objetivo. Entonces el gobierno, ¿como qué se estaría comportando? ¿Como un censor o como un controlador? Ajá, el gobierno sería un controlador, ¿no? El gobierno sería el controlador, porque dependiendo de lo que observa en la comparación, dependiendo de lo que observa en el error, el controlador que va a hacer va a tomar una acción, ¿no? Un sensor no toma una acción, un sensor solamente informa, ¿no? La SUNAT solamente informa, bueno, en este lazo de control solamente informa cuánto es el ingreso de dinero, pero no toma ninguna acción sobre eso, ¿no? Sea mayor o menor, la SUNAT no toma ninguna decisión sobre qué hacer después, ¿no? Eso lo toma el gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno toma una acción. Entonces, el gobierno podría decir, ¿sabes qué? Veo, por ejemplo, que la minería tiene bastante demanda. Entonces, podrían decir, vamos a elaborar unas políticas públicas para incentivar una mayor producción de la minería, ¿no? Entonces, el gobierno podría también, aparte de políticas públicas, también podría generar inversión, ¿no? Invertir más en infraestructura o invertir más en educación, quizá, para que haya personal más capacitado y para que la minería repunte más, ¿no? Pueda producir más, ¿no? Y si produce más, pues hay mayores ingresos, ¿no? Entonces eso se ve acá, ¿no? En el gasto público, ¿no? El gasto que hace el gobierno. Ahora, el nivel de producción no solamente depende del gasto que hace el gobierno, también depende de lo que gasta el consumidor. Así que realmente en este sistema de control hay dos lazos realmente. ¿No? Y también va a depender también de la inversión de las empresas privadas. Todo eso va a generar más trabajo y más producción. Y si hay más producción, pues hay mayores ingresos. Entonces, de esa manera, el gobierno, si bien no es el único que influencia la producción, sí es un actor que tiene bastante influencia y puede, sí, de alguna manera, controlar el ingreso económico, ¿no? Manipulando qué cosa? Las políticas públicas y el gasto público, ¿no? Acá hay otra aplicación de lo que vamos a ver en el curso, ¿no? No, a ver, en este ejemplo de aquí, ¿quiénes serían los sensores? El, Esto de acá, ¿eso sería un sensor? El monitor óptico. A ver, esto de acá sirve para la cámara, ¿no? Eso es para colocar la cámara. Podría ser un sensor si es que medimos pues la posición de la cámara, ¿no? O sea, si ponemos un encoder de repente aquí y aquí en estos motorcitos, eh,
para poder ver, bueno, para poder saber en qué posición está apuntando la cámara. Por ahí, pues, de esa manera podría haber un sensor. Ahora, otro dice el monitor óptico. ¿Dónde está el monitor óptico? No veo el monitor óptico. Ah, el GPS. El GPS es, sí, ese es un sensor. ¿No? De hecho, para el dron, este sería la variable controlada, ¿no? ¿Por qué sería la variable controlada el GPS? Oh, perdón, el GPS mide la variable controlada, ¿no? ¿Cómo así mide el GPS la variable controlada? ¿Qué es realmente lo que se está midiendo? ¿Qué es lo que mide realmente el GPS? Ajá, la variable controlada sería la posición y eso lo vamos a medir pues con el GPS, ¿no? El GPS, no, el GPS no sería una variable manipulada, porque el GPS no hace nada, el GPS no es un actuador. Acuérdense que variable manipulada, como su propio mismo nombre lo dice, es algo que ha sido manipulado. Y un sensor no puede manipular nada. El GPS no manipula nada. ¿No? El GPS no, solamente informa. El GPS solamente informa de mi posición en el espacio. El GPS no hace nada. Por sí solo no hace nada, no acciona nada, no activa nada, no hace nada. ¿No? Un actuador es el que manipula las variables. ¿No? Todo actuador manipula una variable, sí. Eso es cierto. Todo actuador manipula una variable. A ver, los motores serían el actuador. Los motores serían el actuador y la variable manipulada sería pues lo que manipula el motor, pues, que sería por ejemplo el torque, ¿no? Esto sería el actuador y la variable manipulada podría ser el torque de los motores, ¿no? Acuérdense que la variable tiene que estar bien definida, ¿no? Si tú dices el motor, podría ser voltaje del motor, podría ser el torque del motor, podría ser velocidad angular del motor, puedes sacar un montón de variables del motor. El motor es el actuador, pero la variable manipulada tiene que ser específica, ¿no? ¿Qué es la variable física que se está manipulando? Ajá, controlador, después actuador, después variable manipulada. No, el actuador nunca es la variable manipulada. El actuador manipula, bueno, esa variable, ¿no? O sea, si hacemos el diagrama de bloques, ¿qué tendremos? Tengo acá el dron, ¿no? El dron, en el dron puedo medir varias cosas. Una de ellas es la posición, ¿no? Esa posición la puedo medir pues con el GPS, ¿no? Esa posición se va a comparar con una referencia, que es la trayectoria que va a seguir el dron. Eso va a generar un error que va a captar el controlador. El controlador le va a mandar luego, dice, hay un error, tengo que hacer algo, le va a mandar una señal al actuador. En este caso el actuador sería el motor, o los motores de las hélices, ¿no? Entonces los motores de las hélices que manipulan del dron. Podría decir pues que, bueno, se manipula el torque, o podría decir que manipulan la sustentación del dron. También podría ser, ¿no? Todo eso va a depender de cómo haces el modelo matemático del dron. No, pero podemos ponerle torque, si no. No, entonces, una vez que yo haya hecho esto, puedo decir, ¿sabes qué? Necesito, ya, de mi dron, voy a manipular el torque y voy a medir la posición. Eso quiere decir que para hacer mi modelo matemático, necesito una función matemática que me relacione la posición con el torque, o sea, la posición en función del torque. ¿No? Y de esa manera ya empiezo a sacar las ecuaciones para hacer mi modelo matemático. Hay un medidor de batería. Ya, a ver, el monitor de batería ya sería otro lazo de control, no sería el control de posición, sino de repente podría llamarse, podríamos hablar ahí de la batería del control del nivel de batería, ¿no? Que sería otro lazo de control.
Esa es una buena pregunta. ¿El receptor sería un actuador o un sensor? Lo que dice Anthony también es cierto, ¿no? Manipula la sustentación bueno, pero ahí sería manipula la sustentación que generan los motores, ¿no? Porque los motores en sí no son la sustentación, ¿no? Manipula la sustentación que generan los motores cuando sensa una altura, bueno, una posición del GPS, ¿no? Cuando sensa una posición del GPS muy baja, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Los motores se mueven con mayor intensidad y eso genera mayor sustentación y el dron empieza a elevarse, ¿no? Por si acaso, bueno, el controlador que ven acá es un controlador que ustedes podrían comprar, que no es tan, me parece que no es tan caro. Se llama ArduPilot, que es como un Arduino, pero ya modificado como para que sea utilizado directamente en un dron. O sea, ya viene con las librerías y con las conexiones bueno, los pines necesarios para conectarle todo lo que necesita un dron. Ajá, el ArduPilot. A ver, volviendo entonces a la pregunta de su compañero. Esto de acá, el receptor, ¿qué será? ¿Un actuador o un sensor? ¿O ninguno de las dos? El receptor podría considerarse como un sensor, pero bueno, pero no sería una variable controlada, ¿no? Generalmente, bueno, todas las variables controladas se tienen que medir con un sensor, pero no todo lo que es sensor mide variables controladas, ¿no? O sea, va en un solo sentido nomás, ¿no? No, por ejemplo, el receptor podría ser como un sensor porque si sensa pues la comunicación que se realiza a través de una antena. No, pero fíjense, ¿qué cosa realmente el receptor? Es un elemento de comunicación. ¿Y de quién recibe la comunicación o la información? Si este dron no es autónomo, entonces de repente le está recibiendo la información pues de un joystick, ¿no? De un control remoto. Ya, ahora ese control remoto realmente todo esto es solamente un enlace de comunicación, ¿no? O sea que ese receptor lo podría escribir aquí. ¿No? Si es un enlace de comunicación de qué? De la referencia, ¿verdad? Hacia dónde tiene que ir el dron. Entonces podría en el diagrama de bloques dibujar el receptor de esta manera. La referencia de dónde se recibe o de dónde viene, va a venir del receptor, ¿no? ¿No? Y ese receptor va a tener una antena detrás y esa antena, bueno, inalámbricamente se va a comunicar pues con un control remoto, ¿no? ¿Y quién está detrás del control remoto? Una persona, pues, ¿no? Entonces, no es que haya un control, ¿no? Ahí es solamente un enlace de comunicación. O sea que el receptor, bueno, podría decir que es sensor, pero más que eso sería un elemento de comunicación, ¿no? Y eso no afectaría pues al sistema de control acá, ¿no? Salvo que tenga un retardo, ¿no? Pero no es algo que se, no es algo que se incluya aquí en el lazo cerrado ni en las partes pues que están directamente relacionadas a la ingeniería de control, ¿no? Bien, ahora hablando de drones, acá les pongo un video, bueno, que no se ve muy bien, pero espero que se pueda ver el detalle de lo que ocurre con el dron de la izquierda y el dron de la derecha. ¿Qué está pasando ahí? Diego, ¿de qué estás hablando? ¿Del receptor? A ver, si mal no recuerdo, el PIC es para programar el microcontrolador. En cambio, el receptor recibe señales del control remoto. No sería necesariamente lo mismo, ¿no? Ya, a ver, ¿qué está pasando ahí en ese video?
Ajá, trata de mantener estable un peso, ¿no? Para ustedes, ¿quién controla mejor el peso? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Ajá, el de la derecha controla mejor, ¿no? Eso es lo que uno podría hacer pues con ingeniería de control. ¿No? Este tiene un mejor algoritmo, porque no se balancea, ¿no? Ahora, es una aplicación, ¿no? Ahora, de repente alguien podría pensar, no, bueno, este es un dron que está en un laboratorio, en un taller, y al final no tiene una aplicación práctica, ¿no? Pero sí podría tener una aplicación práctica. Por ejemplo, si tú quieres, si te mandan a diseñar el control de una grúa, ¿no? Que dice, necesitas hacer el control de una grúa, que sea autónoma, ¿no? Y que lleve las cargas lo más rápido posible. Yo sé que si yo lo llevo muy rápido, la carga, pues cuando llegue al punto final se va a balancear, ¿no? Pero si yo utilizaría el algoritmo que está utilizando este dron, bueno, lo tendría que adaptar un poco en la grúa, podría aumentar la velocidad de la grúa y evitar que suceda ese balanceo, ¿no? ¿No? Entonces sería una aplicación de ese controlador, ¿no? ¿De qué depende el peso que puede cargar un dron? Bueno, de la sustentación que puede generar el dron y también de la autonomía de la batería. ¿No? O sea, cuánta batería tiene el dron, porque de repente tú le podías poner un motor grande y que tenga bastante sustentación para levantar el peso, ¿no? Pero, ¿qué pasa si por hacer la energía en 5 minutos? Todavía no sería muy útil, ¿no? Sí, el problema es que si la batería es grande también es mayor peso y eso a su vez consume también energía, ¿no? Ya, entonces, viendo estos ejemplos, ya podemos dar un resumen de cuál es el proceso del diseño del sistema de control. Claro, mayor consumo de corriente en los motores. Eh, entonces, según lo que hemos visto, ya podemos decir cuál es el proceso de diseño del diseño, ¿no? Entonces, yo les había dicho, lo más importante, antes de hacer cualquier cosa, es saber qué es lo que quieres controlar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de control? Es distinto y te va a salir un modelo matemático distinto si tú quieres medir posición, ¿no? O si quieres controlar posición, o si quieres controlar velocidad, o si quieres controlar aceleración, o si quieres controlar presión, o caudal, o flujo másico, ¿no? Es distinto y te va a salir un modelo matemático distinto dependiendo del objetivo que tú tengas. No, porque acuérdense que el modelo matemático es realmente solamente una función matemática que relaciona una variable de entrada con una variable de salida que tú eliges. Y lógicamente, bueno, no es que tampoco tengas toda la libertad de elegir cualquier variable, ¿no? Tienen que ser variables que estén relacionadas de alguna manera, ¿no? Tú lo único que vas a encontrar es la fórmula matemática que las pueda relacionar, ¿no? Entonces, muy importante es saber qué es lo que se quiere controlar. Una vez que sepas qué es lo que quieres controlar, entonces con eso ya estarías identificando tu variable controlada y tu variable manipulada. No, una vez que tengas estas dos, ya les he dicho que podían pasar al modelo matemático, pero antes de eso, como el objetivo también es que sea implementable, ustedes, bueno, si bien no hacen la implementación física, sí podrían enviar y buscar el hardware necesario, ¿no? Y para eso tienen que mandarme las especificaciones de los sensores y adaptadores que van a utilizar. No, si van a utilizar un motor, por ejemplo, un motor eléctrico como un actuador, entonces tendrían que enviarme la hoja técnica de ese motor, donde diga pues cuánto es el torque que tiene, cuánto es la velocidad que tiene, la marca, el modelo, ¿no? Todo lo necesario como para que ustedes le den, no sé, a su compañero que no ha hecho ningún trabajo en el equipo, ¿no? Que no ha trabajado en el grupo y que él mismo lo vaya a comprar y lo pueda armar, ¿no? No, a ese nivel de detalle debería estar, ¿no? Si bien no va a hacerlo físicamente, sí debería estar a ese nivel de detalle como para que solamente se ponga a trabajar y ya lo armen y listo, ¿no? No, una vez que tienen las especificaciones,
hay que establecer la configuración del sistema, que para nosotros sería, bueno, esta parte, la parte 4 sería la configuración del sistema, sería un sistema realimentado, ¿no? Retroalimentado, ¿no? Retroalimentación, o retroalimentado, ¿no? Que también se llama feedback. O sea, lo que hacíamos cuando mandábamos el sensor para atrás, ¿no? Ese es el feedback. Ahora, esa no es la única configuración que puede tener el sistema. Hay sistemas de control donde la señal se manda hacia adelante. Hay sistemas de control donde la señal se compara con un modelo un modelo matemático que se hizo de la planta, ¿no? Para poder predecir sus movimientos, ¿no? Esos son ya controles más avanzados, pero nosotros solamente vamos a hacer, en la parte 4 sería lo más básico, y no por eso es menos importante, porque con eso se resuelven un montón de aplicaciones, ¿no? Que sería hacer con retroalimentación, ¿no? Con un simple feedback pueden resolver más del 90% de aplicaciones que se pueden encontrar, ¿no? Luego viene la parte 5, que sería obtener el modelo del proceso. Ya recién acá entras al modelo del proceso. Acuérdense que el modelo del proceso que vamos a hacer va a relacionar la entrada que ustedes han identificado, sería X, con la salida, ¿no? Entonces ustedes tienen que sacar ahí, a relucir pues, sus habilidades con física básica, ¿no? Y un poco de matemática y ecuaciones diferenciales para poder sacar esa ecuación, ¿no? La ecuación que relaciona la variable manipulada con la variable controlada. Ahora, el proceso, la planta, no es el único modelo que ustedes pueden sacar. También podrían sacar el modelo de actuador y el modelo de sensor. Aunque esos dos modelos son más sencillos. ¿No? El modelo de actuador y el modelo de sensor son más sencillos. ¿No? Una vez que ya tienes todos los modelos, una vez que ya estamos acá, ya podemos hacer simulaciones. Y podemos analizar. ¿No? Ahí es un poco más divertido. ¿No? Si tenemos las simulaciones, podemos hacer la simulación en Simulink. ¿No? Por ejemplo, en el caso del péndulo invertido, tenemos el modelo y ya podemos hacer nuestro simulador de péndulo invertido en Simulink. Pero no se van a emocionar porque en Simulink no es que les vaya a dibujar el péndulo invertido pues en 3D, ¿no? Lo que te va a botar el Simulink es más que todo son gráficas de cómo cambian las variables del péndulo invertido o el modelo que has hecho en el tiempo. Que eso sirve un montón y es lo suficiente como para que puedan diseñar. No es necesario hacer una animación en 3D, ¿no? Simplemente con los datos y con gráficas en el tiempo es suficiente para diseñar un controlador. ¿No? Para eso nos va a ayudar el Simulink. Con eso, con el análisis, en el paso 6 ya estaríamos diseñando el controlador, que para el trabajo final les dije que es un PID. Acuérdense que el PID es proporcional integral de derivativo, ¿no? Y cuando dice acá parámetros claves a ser ajustados, realmente son 3 parámetros claves. La ganancia de la parte proporcional, la ganancia de la parte integral y la ganancia de la parte derivativa. Como hemos visto en ese ejemplo, ¿se acuerdan que les dije el péndulo invertido cuando ustedes lo querían controlar con su mano? O mejor dicho, manipular con su mano. Habíamos visto que podíamos sacar el algoritmo aprox, el algoritmo que está utilizando el cerebro, ¿no? Que sería aplicar una fuerza proporcional al error. Entonces el PID hace eso, ¿no? Y bueno, si es proporcional quiere decir que es el error multiplicado por una constante, ¿no? O una ganancia. Esa ganancia sería el parámetro clave. Y acá son 3, ¿no? La proporcional sería una ganancia multiplicada por el error, ¿no? O sea, tengo que hallar esa ganancia. En el caso de la integral sería otra ganancia multiplicado por la suma de los errores. Y en el caso del derivativo sería otra ganancia multiplicado por la derivada del error. Todas esas hacen, después de hallar eso, haces una simple suma de las 3 y esa sería la señal que va a enviar el controlador, ¿no? Esa es la señal que va a enviar el controlador al actuador para que manipule ya la planta. Así que no es difícil. O sea, no es difícil realmente el concepto de lo que hace el PID. Lo que sí puede ser un poco complicado es hallar con herramienta de ingeniería esos parámetros claves, ¿no? O los mejores parámetros para la aplicación que quieren hacer. Y bueno, la parte 7 ya sería la parte experimental, ¿no? Como el modelo no puede ser perfecto, es que lo implementan físicamente. Van a ver que hay algunas cositas que no han resultado tal como ustedes querían.
y lo único que sería pues hacer un afinamiento, ¿no? U optimizar los valores. ¿No? Entonces, ese sería el proceso que ustedes deberían seguir para su trabajo final. Y bueno, en el caso de que algunos alumnos quieran hacer su tesis con diseño de controladores, pues también tendría que seguir este procedimiento, ¿no? Ahora bien, acá ahora podemos pasar a hablar un poco acerca de lo que es la automatización, ¿no? Algo breve acerca de la automatización, porque la ingeniería de control está, bueno, íntimamente relacionada con esto también, ¿no? Al final nosotros lo que queremos hacer es automatizar algo con ingeniería de control. Y es importante saber algunas cosas cuando nos manden a diseñar un sistema, ¿no? Sobre todo hay que averiguar bien, o sea, no ir a controlar por controlar, ¿no? Hasta que sea estable ya y cobro y me voy, no, así no puede ser, sino tengo que estudiar bien en qué contexto va a trabajar la máquina que se está controlando. ¿Ya? Porque es muy probable que la persona que te mande a controlar no sepa, pues, que todas las cosas que deberías tener tú en cuenta, ¿no? ¿No? Y ni siquiera te diga, ¿no? Entonces, para hacer un buen trabajo hay que averiguar bien cómo es el proceso de automatización de la empresa o el lugar donde quieras hacer la ingeniería de control, ¿no? Entonces, acá hay, bueno, las ventajas y ventajas de la automatización. Bueno, la desventaja que podría, bueno, de repente la más saltante de la automatización, una parte que le quita el empleo a las personas que antes lo hacían manualmente. Una desventaja sería que necesitas una persona más capacitada para automatizar, ¿no? Pero sus ventajas son mucho mayores que sus desventajas y bueno, el futuro, y también lo vemos ahora, cada vez más está más automatizado todo, ¿no? Ahora, dentro de la automatización, tú te puedes encontrar con tres posibles escenarios, que son estos de acá, ¿no? Cuando vayas a hacer el diseño de control, tienes que ver cuál es el contexto, ¿no? Dónde se va, para qué máquina se va a diseñar el controlador. Y esa máquina cómo encaja en la fábrica, ¿no? O en la industria. Entonces, hay máquinas que se encuentran en este escenario de acá, que se llama automatización fija. Hay otras que están en la automatización flexible y hay otras que están en la automatización programable, ¿no? Entonces, en la automatización fija, eh, son máquinas que siempre hacen la misma función, pero fabrican un montón de piezas al año, ¿no? Y probablemente esa automatización fija también, pues, es probable también que esas máquinas trabajen las 24 horas del día. Y eso va a afectar la forma en que tú diseñas el controlador. Porque acuérdate que no es solamente hacer el diseño, ya es la ganancia del PID y ya te olvidaste, ¿no? Ahí no se acaba el problema, ¿no? Y eso es lo que van a ver también ustedes en tu trabajo final, ¿no? Porque ustedes también tienen que elegir el hardware. Entonces es distinto elegir el hardware para una máquina que trabaja, no sé, 5 horas al día, que elegir el hardware para una máquina que trabaja 24 horas al día, ¿no? Entonces, para la máquina de 24 horas al día, lógicamente tiene que buscar hardware que pueda durar todo ese castigo, ¿no? Entonces, si tú vas a una fábrica o una industria donde te piden controlar, entonces seguramente ahí al ojo nada más podrías ver qué tipo de automatización está aplicando, ¿no? Entonces, si es una automatización fija, es probable que esa máquina solamente fabrique una o dos piezas distintas, ¿no? O una sola pieza, ¿no? Pero que dé un gran volumen de producción. Entonces, acá probablemente te convenga, pues, gastar más en el hardware, ¿no? O pedir más presupuesto para el hardware. Y también mayor esfuerzo para optimizar tu controlador. ¿Por qué? Porque si tú, eh, no sé, digamos, mejoras tu controlador, aunque sea 1%, imagínate, 1% por 15.000 partes por año, entonces puede salir una plata considerable, ¿no? Una cantidad de dinero considerable. Ahora, ¿qué pasa si tú te encuentras, vas a a una industria donde te piden hacer el diseño y te encuentras que tienen, bueno, al ojo te das cuenta que que están aplicando una automatización programable? Por ejemplo, acá sería el caso de una impresora 3D. ¿No? Entonces, una impresora 3D puedes ponerle puedes mandarle a fabricar, bueno, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, tiene un montón de piezas, o puede fabricar un montón de piezas completamente distintas. Y bueno, la impresora 3D no es buena, pues, para fabricar un montón de piezas iguales, ¿no?
¿no? Con las justas, pues, harás uno o dos prototipos parecidos, ¿no? Ni siquiera iguales, ¿no? ¿No? Más que todo, la impresora 3D es para hacer prototipos, ¿no? Entonces, para ese caso, bueno, pues la impresora 3D no, seguramente no va a trabajar las 24 horas del día, ¿no? Va a trabajar menos, entonces el hardware podrías tomarte algunas libertades, ¿no? Y escoger elementos más baratos y hacer así más competitivo tu propuesta económica, ¿no? ¿No? Y bueno, también hay una automatización flexible que estaría entre estos dos. Entonces, acá hay unos ejemplos de automatización programable. Un brazo robot, por ejemplo. La automatización flexible sería, bueno, digamos, un brazo robot que no tiene tantas piezas distintas, ¿no? Y de repente, digamos, por decir, ¿no? Ahí harías una programación de un brazo robot que ya tenga predefinidas ciertas piezas. De tal manera que hagas el cambio rápido, ¿no? ¿No? Hagas el cambio rápido y se fabrique tal o cual pieza, ¿no? De repente 5 piezas distintas, ¿no? ¿No? A diferencia del otro tipo de automatización que puede ser un montón de piezas, ¿no? ¿No? Y bueno, la automatización fija, que podría ser, por ejemplo, una máquina embotelladora, ¿no? La máquina embotelladora hace siempre la misma tarea, ¿no? No hace otra función, ¿no? Siempre hace lo mismo, ¿no? Esa es una clasificación. Luego, en algunos libros o en internet, ustedes pueden de repente haber leído acerca de la automatización integrada. Bueno, esa automatización es más que todo una automatización de gestión y no es tanto algo que esté, más, que esté tan pegado a lo que nosotros vamos a ver en este curso, que es más algo de campo, ¿no? No, ahí hacen, digamos, ahí generan una armonía entre la ingeniería, el diseño asistido por computadora y, bueno, la fabricación, ¿no? Pero es más que todo una automatización de la gestión de la fábrica. Sobre eso también van a ver mucho cuando venga automatización, que hay niveles de automatización. Nosotros, para que se ubiquen, vamos a estar trabajando aquí. Quizá aquí y en menor frecuencia acá también, ¿no? Donde hay PLCs. ¿Han escuchado el término PLC? Ya, ustedes van a llevar un curso de eso si es que no lo están llevando ya o si es que no lo han llevado ya. Y el curso, bueno, el caso de los mecatrónicos es, me parece, automatización industrial. Creo que así se llama. No, si no lo están llevando este ciclo, seguramente lo van a llevar al siguiente ciclo. Ahí les van a enseñar, y en sensores y actuadores creo que también les enseñan, ¿no? Ahí les van a enseñar a programar PLCs. Ahí utilizan PLC Siemens, me parece. No, ese PLC es un controlador. Y en ese PLC lo puedes poner lo que de PID. Eso quiere decir que lo que hagamos en este ciclo, para el trabajo final, podrían bien programarlo, o sea, las ganancias, ¿no? Son solo 3 ganancias, fíjense. Todo ese ciclo solo para llegar 3 ganancias. 3 ganancias del PID que vamos a llegar al final del ciclo y que se podrían hacer en una línea en el PLC, ¿no? Pones el bloque, porque ya el PLC tiene unas librerías ya predefinidas, en este caso tiene el PID, y lo alimentas con las 3 ganancias, pues, y después haces si lo programas en escalera, lenguaje de programación de PLCs, tendrías que hacer la conexión a los sensores al sensor y al actuador, y ahí podrías cerrar el lazo, ¿no? ¿No? Entonces, acuérdense que eso les van a enseñar, o ya les han enseñado, que son controladores. Es un controlador, bueno, podría decirse que es el más utilizado en la industria, ¿no? Ahora, si tienes un problema muy complicado, todas ahí se utilizan a veces las mismas compras, ¿no? Pero eso es en una minoría de casos. Ya, entonces nosotros vamos a trabajar más en esta zona, ¿no? Sobre todo aquí, que está más pegada al mismo proceso, ¿no? Está más pegado al campo. Estos niveles de planta y de fábrica, bueno, eso ya es un poco más de gestión, ¿no? De qué haces con los datos, cómo interpretas todos los datos, ¿no? Es algo ya más numérico y ya no tanto algo físico, ¿no? Ahora, este es un esquema, bueno, general, ¿no? Pero si ustedes quieren ver un esquema de un fabricante, entonces probablemente esta figura les resulte más interesante, ¿no? Miren, los PLCs que tiene la UPC son de la marca Siemens. Entonces, este esquema es de Siemens, ¿no? Y acá pueden ver el nivel de campo, nivel de control, nivel de operaciones, ¿no? Y acá el nivel de campo es justo donde aparecen los sensores, los actuadores, ¿no? Más arriba y ahí solamente se manejan datos.
¿no? Entonces, por eso les digo que nosotros vamos a estar en esta zona de aquí. Luego, bueno, acá hay que tener, bueno, como nosotros vamos a ser controladores y estamos más enfocados en ver procesos industriales, hay que tener muy en cuenta o estudiar bien de qué se trata el proceso, ¿no? ¿No? Porque de repente podría haber pues un ingeniero que es un poco flojo, ¿no? Y de repente le dicen, ¿sabes qué? Diséñame el controlador de este horno de acá. Ah, entonces va, dice, ya, hago el control, de repente, ya, bueno, de repente sí hace su modelo, ¿no? Hago el control, bueno, control, ¿es estable? Sí, ya, cobro y me voy, ¿no? Entonces, y en el momento que dice, ya, todos felices, ¿no? El jefe, ¿no? De producción dice, ya, entonces empecemos a producir, ya está listo el controlador, ¿no? Y después se dan cuenta que este horno de acá manda una cantidad de materiales, ¿no? Y para que lo procese este horno, pero como este horno tiene un control mal hecho, bueno, que sí es estable, ¿no? Pero un controlador, ¿no? Que no es muy eficiente, esto de acá se demora para procesar todo esto de aquí. Entonces al final esto se vuelve un cuello de botella. ¿Por qué? Porque el ingeniero, bueno, digamos que ha tenido una visión estrecha y solamente vio esto como si fuese el trabajo, ¿no? Y no vio una vista más macro, ¿no? De cómo, o el contexto, ¿no? Cómo, o qué papel juega el proceso que le han mandado a controlar en relación a toda la línea de producción, ¿no? Entonces eso también tiene que fijarse, ¿no? Tiene que fijarse quién está atrás, quién está adelante, ¿no? Entonces eso también sería un dato para ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, podrían decir, lógicamente a ustedes no le van a dar todos los datos, ¿no? Ustedes tienen que buscarlos, ¿no? Entonces, algún alumno podría decir, ¿hasta qué nivel diseño mi controlador, ¿no? ¿Hasta qué eficiencia busco en mi controlador? Nadie me dice cuánto es la eficiencia, ¿no? Entonces, para eso podrías buscar la información, ¿no? Atrás, en el proceso anterior, ¿cuánto material se está generando? Entonces este material es el que por lo menos tengo que procesar para que mi proceso no sea el cuello de botella. Entonces, esa información también tienes que tenerla en cuenta, ¿no? Y hablando de eso, también los procesos industriales se pueden partir en tres, que es más o menos parecido a lo que hablé sobre automatización, ¿no? O sea, puedo tener producción a la medida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que aparece ahí, ¿no? Una máquina textil, ¿no? Que fabrica ciertas telas, pero dependiendo de lo que le manden, ¿no? O sea, una producción baja. O puedo tener una producción por lotes, por ejemplo, una máquina fabricadora de pan. Esa máquina fabricadora de pan probablemente solamente trabaje de madrugada, ¿no? Pero en la tarde o en la noche probablemente no trabaje. ¿No? O en la noche no trabaje, ¿no? Entonces, no está trabajando las 24 horas del día. Entonces, eso también va a influenciar, como les había dicho anteriormente, el hardware que van a utilizar, ¿no? Ahora, la embotelladora, que es una producción en masa, pues ahí, ya saben, tendría que coger un hardware que pueda soportar un castigo 24 horas del día. A veces incluso es necesario aplicar redundancia a los sensores y a los actuadores, incluso a los controladores. Por ejemplo, si a ustedes les mandan controlar una turbina, ¿no? Y tú necesitas medir las RPM de la turbina, no le vas a poner un solo sensor de RPM, ¿no? Porque si se malogra en algún momento ese sensor de RPM, la turbina pues se podría embalar, ¿no? Podría agarrar mucha velocidad y ahí sí la turbina se destruye completamente, ¿no? Y se pierde toda la turbina. Entonces, para estar más seguros, sería pues poner dos sensores, ¿no? También puede ser el caso de, bueno, las empresas esas que fabrican 24 horas al día a 3 turnos, a ellos les duele bastante si es que su máquina queda parada un tiempo. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, le puedes poner dos sensores, ¿no? Para que si se malogra uno, la producción no pare, ¿no? Entonces, pero sigue que haya un aviso, no se ha malogrado uno de los sensores. Entonces, vas, lo cambias y todo sigue sin parar, ¿no? ¿No? Entonces, esas consideraciones también tendrías que tú estudiarlas en el momento de que te manden a hacer algún proyecto, ¿no? Entonces, acá hay otros ejemplos de producción a la medida. También, ¿no? Bueno, uno también tendría que decir, pues, qué es lo que necesita, ¿no? O sea, cuál es el presupuesto que necesitas para hacer el diseño, ¿no?
Y lógicamente, si la persona no quiere gastar más, tienes que avisarle, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, yo le pondría 2 sensores porque no vaya a ser que la turbina se embale y vas a perder toda la turbina, ¿no? Y solamente por gastar un poco más en un sensor no vas a arriesgar, ¿no? Entonces, esas cosas tienes que tenerlas en cuenta, ¿no? Ya, entonces acá les he puesto un ejemplo de lo que sería una producción a la medida, ¿no? Un barco sería una producción a la medida porque todos los barcos son distintos, los edificios también. En este caso tendría una producción por lotes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es este instrumento o este aparato que aparece acá a la derecha? Ajá, es un PIR, ¿no? ¿Para qué sirve un PIR? Ajá, es un sensor de movimiento, ¿no? Es un sensor de movimiento. Ahora, este sensor de movimiento, bueno, sí debe haber una línea de producción, pero no son fabricados 24 horas al día, ¿no? A veces ya podría decirse que es una producción por lotes. Y la producción continua, que podría ser 24 horas al día, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese. Acá, sobre todo, si es 24 horas al día, conviene bastante que hagas bien eficiente tu controlador. Porque como les dije, así les ahorres 0,5%, es un montón de plata. Bien, la ingeniería de control también está relacionada a mecatrónica, ¿no? Bueno, como deben saberlo bien, pues los alumnos que están estudiando ingeniería mecatrónica en el curso, ¿no? Entonces, en la mecatrónica hay 5 grandes elementos. Uno es el modelamiento de sistemas físicos que vamos a aprender en este curso. El otro es señales y sistemas. Dentro de señales y sistemas tenemos la teoría de control, que también vamos a ver en este curso. Pero señales y sistemas abarca más. Y de hecho ustedes van a llevar o están llevando ya un curso que se llama exactamente, ¿no?, señales y sistemas. ¿No? Otra cosa dentro de la mecatrónica son pues las computadoras y sistemas lógicos, ¿no? Ahí es donde están los PLC, sistemas distribuidos, sistemas remotos, ¿no? Nosotros, bueno, en lugar de utilizar PLC, vamos a utilizar un PIC para el trabajo final. Las redes industriales también es importante que ustedes lo sepan. En nuestro caso no es una red industrial, porque solamente es un solo proceso. Pero estas redes industriales son, bueno, parecidas al Ethernet, la red que tienen ustedes en su casa. Solo que a veces es más segura o a veces tiene otras características que lo hacen más apropiado para una industria. Eh, para el trabajo final debería ser un PIC. Un Arduino creo que sería muy fácil. El trabajo es grupal, por si acaso. Ya, luego tienes la parte electrónica, bueno, analógica y digital, ¿no? Bueno, esto ya lo deben haber visto antes, ¿no? Luego, el software de adquisición de datos, bueno, el lenguaje de programación, bueno, para el PIC sería el C, no es necesario que sea en Assembler, ¿no? Puede ser en C. Y lo que es el SCADA, bueno, esto de SCADA sería opcional para el trabajo final. ¿Qué es el SCADA? Es el software de monitoreo, ¿no? Y bueno, base de datos sería pues para guardar todos los datos de que está sensando pues el sensor, ¿no? ¿Dónde puedes estudiar SCADA? A ver, no estoy seguro si en el curso de automatización industrial ahí les deben enseñar SCADA. ¿No? Porque el mismo Siemens tiene un programa. Bueno, Siemens tiene 2 software, ¿no? O 2 softwares principales, o 3, ¿no? El más moderno es el TIA Portal. Y en el TIA Portal hay lo que es el Step 7 y hay lo que es el WinCC. ¿No? En el Step 7 hace la programación y el WinCC hace el SCADA.
¿Y qué es el SCADA? Realmente es una interfaz gráfica solamente, ¿no? Entonces ahí podrías poner en el SCADA, podrías poner, bueno, tu pantalla, ¿no? Acá pones tu relojito, ¿no? Para medir, digamos, no sé, la temperatura, ¿no? O también pones un bloque numérico, realmente solamente jalar y soltar. Jalas, sueltas y haces el enlace con las variables que ya definiste en el Step 7. Ahora, HMI es otra cosa. HMI es el aparato mismo. Entonces, si tienes una pantalla, o sea, es una pantalla medio cuadrada aquí, la pantalla es el HMI. HMI significa interfaz hombre-máquina. Y lo que muestra la pantalla es el SCADA. O sea, el SCADA se programa, el HMI se compra, ¿no? Ahora, ¿dónde puedes estudiar SCADA? Bueno, el mismo Siemens tiene manuales de cómo utilizar su software, el WinCC. Eh, Ahora, Siemens no es el único fabricante de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, también podrían ver ABB o Rockwell, que también tienen sus propios SCADAs. También, también tú mismo podrías programar tu propio SCADA, ¿no? Porque realmente no es difícil, ¿no? Si sabes algo de Visual Studio, podrías armar tu propia interfaz gráfica. Y lo que sí necesitarías un servidor OPC, que sí te lo podrías comprar, que es un software que te lo compras, que recibe las señales del proceso. Y eso es, digamos que eso te lo manda como una forma estándar para que tú lo puedas controlar desde cualquier programa. No, entonces, ¿dónde puedes estudiar el SCADA? Me parece que en el curso de automatización industrial de la carrera te lo enseñan, pero también lo podrías buscar como un curso que lo imparte Siemens o ABB o Rockwell. Y a veces también he visto en Udemy también hay algunos cursos de PLC, pero no son muchos. Y ahí pagas $10 por curso, me parece. Pero bueno, si quieres una certificación del mismo fabricante, pues sería estudiar con el mismo fabricante, ¿no? Y por último, el otro elemento de la mecatrónica pues serían los sensores actuadores, que para eso también tienen un curso. ¿No? Ustedes tienen un curso de sensores actuadores, bueno, esos sensores actuadores es todo un mundo, porque en la selección de sensores actuadores hay un montón de tecnologías para varias variables, y también para los actuadores, ¿no? Entonces eso también es un mundo, pero eso sí no lo vamos a ver, ¿no? Entonces nosotros vamos a enfocar, bueno, teoría de control, lógicamente, modelo matemático y la implementación, ¿no? En un PIC. Entonces, esta figura también está aquí. Esos son los 5 elementos de la mecatrónica. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio interesante. Miren, esto de acá. Esto de acá es una página que he extraído de un manual, el manual de servicio de un auto. Acá está el título. No, este es un Nissan Almera que se fabricó, me parece, desde el 2010 hasta el 2016 aproximadamente. Y después de eso salió un nuevo modelo. ¿Ya? O sea que este no es tan antiguo, ¿no? Y dentro del manual de servicio, bueno, ahí pone el manual de servicio para diagnosticar problemas y para resolver problemas, ¿no? Entonces es lógico que tú necesites saber el esquema, en el caso del sistema de control, ¿no? El esquema del sistema de control para saber cómo identificar o diagnosticar problemas, ¿no? Solo que en nuestro caso, a nosotros nos sirve pues para aprender cómo hacen los ingenieros, en este caso automotrices, el sistema de control de los autos. Entonces, los autos modernos ya llevan una computadora, ¿no? La computadora se la presento, sería esta cajita que aparece aquí, que más o menos pues tendrá unos 30 centímetros, ¿no? De lado, ¿no? Aprox. No es tan grande, ¿no? Es aplanada, está más o menos ubicada, bueno, en este carro está más o menos ubicada casi en la consola. Y esa es la computadora que va a manejar las entradas y las salidas, ¿no? Esa computadora sería esto de aquí, en el SM. Entonces, el ejercicio ahorita sería identificar los sensores y actuadores en el sistema de control de este auto, que es un sedán, ¿no? Es un auto sedán. ¿Qué sensores pueden identificar ahí?
sensor de refrigeración. Este de acá, ¿no? Acá hay un sensor. Acuérdense que los sensores van a medir las variables controladas, ¿no? Vamos a poner en rojo todo lo que son sensores, ¿ya? Y en azul le voy a poner los actores. Pero primero vamos a hacer los sensores. ¿Qué otros sensores pueden identificar ahí? Ajá, hay dos sensores de oxígeno. Estos sensores de oxígeno son interesantes porque tienen una particularidad. Estos sensores de oxígeno no miden bien el oxígeno si el sensor está frío. Tienen que ser calentados. Entonces, cuando tú arrancas el carro, el sensor, la computadora no utiliza el sensor, sino un valor predefinido. O sea, está trabajando en lazo abierto. Una vez que se calienta el sensor, recién cierra el lazo en la computadora. A ver, ¿qué más? Dice el sensor de RPM. ¿Dónde está el sensor de RPM? Creo que no hay sensor de RPM aquí. Creo. A ver, sensor de presión. Este sensor de presión es el sensor de presión del fluido hidráulico de la dirección. Me parece que hay otro sensor de presión también. No creo que es el único. Luego dice sus compañeros sensor de impactos. Este sensor de impacto, ¿de qué impacto creen que es? Es sensa cuando hace explosión la mezcla de combustible dentro de la cámara de combustión. Eso le sirve al carro para sincronizar la inyección de combustible. Sensor de nivel de combustible también hay, aunque aquí no aparece. El POS. ¿Cuál es el POS? El cigüeñal. El cigüeñal es el crankshaft. Eso está... Ah, esto de acá. Ese es el POS. ¿Qué es el POS? Es el sensor de posición del cigüeñal, ¿no? Crankshaft es cigüeñal. ¿No? Eso detecta en qué posición está el cigüeñal. También le sirve para hacer la sincronización con la inyección de combustible. Hay otro que es el sensor de aceleración del pedal. Antiguamente los autos, en los autos el pedal estaba conectado mecánicamente a una mariposa, ¿no? Para emitir más o menos aire, ¿no? Y ese aire trasladaba combustible. Pero ahora los carros no son así, pues ahora tienen varios elementos electrónicos y el pedal ya no está conectado mecánicamente, sino solamente tiene un sensor, ¿no? Y de hecho que me parece que en este carro, ese creo que tiene dos sensores en el pedal, de tal manera que si falla uno, no te quedas sin control, pues, ¿no? ¿Qué otro sensor hay acá? Allá, hay un sensor de posición, bueno, que dice acá de fase, pero este no es para el cigüeñal. El camshaft es el eje de levas. Hay uno de temperatura, hay uno de sensor de temperatura del ingreso de aire y hay uno sensor de flujo másico. Acá hay dos sensores. ¿Qué otro sensor hay? Me dicen que hay un sensor de nivel de combustible, pero no lo veo. Bueno, acá no aparece. No lo veo. Acá les ha faltado acá el sensor de la presión del refrigerante. Es otro sensor. Fíjense cómo los sensores entran, ¿no? Porque es información que está sensando la computadora. Y parece que esos son ya todos los sensores en este diagrama. Bien, ahora, ¿quiénes serían los actuadores?
regulador de presión de combustible. Bueno, esto de acá realmente no sería un actuador, bueno, esto realmente es un elemento mecánico, no es parte electrónica. Bueno, podría decirse que es como un actuador, pero no es tanto, ¿no? El motor del auto. Bueno, todo esto es el motor del auto. El motor del auto podría ser un actuador dependiendo de quién es tu modelo matemático. Eh, pero en nuestro caso, bueno, el motor del auto tiene varias entradas, ¿no? Y las varias entradas son las que vemos acá, y tiene varios actuadores. El inyector, sí, el inyector es un actuador, ¿no? Sería este de acá. Es un actuador. La bujía también es un actuador. La bobina, ¿dónde está la bobina? La válvula solenoide, bueno, el inyector. Acá hay válvulas solenoides que también serían actuadores. Y, ¿qué más? Falta el más importante. Acá hay otra válvula solenoide. Ajá. Esta es la válvula que admite la entrada de aire, ¿no? Entonces, esta es la válvula que va a admitir la entrada de aire, ¿no? Y es necesaria, pues, para hacer una buena combustión. No, esos serían todos los actuadores. Eh, sí, entonces fíjense cómo los sensores entran a la computadora y fíjense que lo demás, lo que sale serían actuadores. Fíjense acá, miren. En este controlador, esto de acá es una salida. Van a ver que van y se comunica con los actuadores. O acá se comunica con un actuador. Esto también va por aquí. Y se comunica, mira, acá se comunica con el sensor de oxígeno, pero probablemente es para calentarlo, ¿no? Entonces acá debe haber un calentador con el sensor de oxígeno. Eh, por acá también sale, se conecta con la válvula solenoide. Por acá también continúa la salida y se conecta con el inyector. Por acá también continúa y se conecta con la válvula. Y por acá también va y se conecta con esta válvula solenoide. La válvula PCB. ¿Dónde está la válvula PCB? Esta válvula PCB, bueno, esto sí no parece estar conectado al, a, a la parte electrónica. Bueno, esta parte sí no estoy muy seguro de qué está haciendo, ¿no? Si no está conectado a la parte electrónica, bueno, no podemos considerarlo como un actuador dentro de lo que queremos hacer, ¿no? No, todas las partes que son completamente mecánicas y no están conectadas al controlador, bueno, digamos que no serían parte de nuestro problema en el diseño del controlador, pues, ¿no? Salvo que sea algo crítico que sí deba controlarse de manera electrónica, ¿no? No, pero si nosotros determinamos, no sé, por ejemplo, en el caso acá, en el caso de la bomba de combustible, esa bomba de combustible no es necesario, a veces no es necesario que esté conectado a la computadora. Y no es necesario a veces ni siquiera que sea eléctrica, porque bien podría estar esa bomba de combustible conectado al motor. Entonces, cuando tú enciendes el motor y empieza a girar, pues, por la combustión, el motor va a empezar a arrastrar esta bomba y esto va a empezar a bombear, pues, el combustible, ¿no? Entonces, esto de acá ya no necesitaría ningún control, porque solito, con el movimiento del carro, pues, va a bombear, ¿no? Igual va a funcionar, ¿no? Entonces, en este caso, la bomba no entraría en nuestro problema, pues, de diseñar, bueno, si es que queremos diseñar la computadora o el sistema de control de este auto, ¿no? Y bueno, eso sería eh, los elementos del sistema de control de un auto, ¿no?
Entonces, variables controladas y variables manipuladas hay un montón acá. Aquí es un poco difícil hacer el control, ¿no? Bueno, hay un detalle también acá. Esta computadora, bueno, no es una computadora súper potente, ¿no? Eso también tiene que tenerlo en cuenta cuando hagan su diseño. Bueno, como ustedes van a hacer PIC, pues no van a tener esa cuestión, ¿no? O esa duda, ¿no? Pero cualquier otro proyecto que quieran hacer, a veces no es necesario pues, que tú pongas la computadora más potente, ¿no? Entonces, de repente alguno va a decir, pero mi algoritmo se demora un montón, en mi computadora Core i7 se demoró, no sé, 2 segundos en calcular, entonces necesito una Core i7 para controlar mi proceso. No, porque, miren, el carro es recontra complejo y no necesita una supercomputadora para calcular. ¿Por qué? Porque los ingenieros, para ahorrar dinero, qué es lo que han hecho en el caso de los autos? Han precalculado para varias condiciones, claro, con una supercomputadora seguramente, la mejor cantidad de combustible que debes inyectar en la cámara de combustión. Y todos esos datos los han puesto en el microcontrolador de la computadora del carro. Entonces, lo único que hace el microcontrolador de la computadora del carro, bueno, sí está lleno de un montón de datos, lo único que hace es tomar valores, comparar valores y mandarlos, pues, ¿no? Y así te ahorras un montón de plata en una supercomputadora. Eh, bien. No. El nivel de combustible, sí. En este carro creo que no, la computadora no sabe cuánto es el nivel de combustible del carro. De alguna manera está conectado, sí, o sea, en el auto, si te sientas en el auto vas a ver el nivel de combustible, pero la computadora no le llega ese dato a la computadora. Así que no sería parte, si es que queremos hacer un diseño de un controlador de auto, no sería parte del diseño, ¿no? Las computadoras de los autos, sí, no solamente necesitan espacio, no necesitan ser potentes, ¿no? Ahora, espacio, porque está más barato que comprar un procesador más poderoso, ¿no? Y eso sí, unas tablas de búsqueda para mandar la información, ¿no? Para hacer la búsqueda de información. Sí, podría ser un microcontrolador. Y eso podrían verlo acá en la siguiente figura. Por acá está el sistema de control de un auto híbrido. Y miren lo que tiene el auto híbrido. Tiene un PIC, tiene un procesador digital de señales. No tienes que ponerle una supercomputadora para controlar este tipo de máquinas. No, en este caso, bueno, este es un controlador, ¿no? Este DSPIC es un DSP, pues, ¿no? Es un procesador digital de señales. ¿Qué es lo que está controlando este controlador? No, acá ven que está conectado, ¿no? Está controlando el embrague y la caja de cambios. Ajá, el embrague y la caja de cambios. En un auto híbrido, el auto híbrido funciona tanto con electricidad como con combustible, ¿no? Entonces, en este caso, este procesador digital de señales está controlando lo que es el motor de combustión interna, ¿no? O sea, esta parte del motor de la potencia transmitida por el motor de combustión interna. Esta línea de azul, sí, es un bus de datos. Es como si fuese un cable Ethernet, como los que tienen en su casa, para conectar sus computadoras, o para conectar el router con la computadora. Es un cable de red realmente. ¿No? Pero es un cable de red especial para comunicar los elementos generalmente en los vehículos, ¿no? O sea, este bus CAN se usa generalmente para vehículos, barcos, carros, tractores o excavadoras, todos ellos usan el protocolo CAN. En la industria bueno, al menos yo no he visto mucho que utilizan CAN, nunca he visto, utilizan otro tipo de buses o de buses de datos o redes de datos, o redes industriales, ¿no?
Ahí utilizan lo que es, no sé, Fieldbus, Profibus, Profinet, ¿no? Es otro tipo de redes. Ya, entonces este azul lo único que hace es comunicar las distintas partes del carro. Ahora, acá tengo otro DSP. ¿Qué es lo que hace este DSP, el que está acá abajo? Este DSP que está controlando. A ver, este está controlando realmente, bueno, si el carro está funcionando a gasolina o combustible, la energía que genera se va a transmitir a este generador. Bueno, esta máquina puede funcionar como motor o como generador. Cuando funciona como generador, y esto lo va a controlar, va a transmitir la energía y va a hacer cargar estas baterías. Esto de acá son las baterías. ¿No? En el momento que tú decías hacerlo funcionar como carro eléctrico, entonces este DSP va a mandar la señal para que esto se comporte como motor. Y este motor va a ser energizado pues, por las baterías y va a mover el carro. ¿No? Entonces, eso es lo que hace ese DSP. Ahora, acá hay un PIC 18F, ¿no? Seguramente alguna vez han manipulado ese PIC. Entonces, miren cómo este PIC sirve para controlar las baterías, ¿no? El sistema de gestión de las baterías. Seguramente maneja lo que es, no sé, cuando las baterías ya están completamente cargadas, seguramente hace el corte de la conexión para que no se sigan alimentando, ¿no? ¿No? Podría ver eso de ahí o ver la salud de las baterías, ¿no? Entre otras cosas. Y este de acá, y esa ya sería la computadora central del carro. ¿No? El carro ya verá qué hace con todos los sensores y con estos datos, bueno, para transmitírselos al piloto y como también para manejar el mismo motor, ¿no? ¿No? O para monitorear el motor o el motogenerador, ¿no? ¿No? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería este de acá, el de molino de viento. A ver, si han entendido bien, ya deberían poder identificar cuál es la variable controlada en este diagrama de bloques. Variable controlada, no manipulada, controlada. ¿Cuál es la variable controlada ahí? Ajá, la velocidad angular, ¿no? Esta de acá. Entonces, esto de acá sería esto de acá sería la variable controlada. ¿Y quién sería la variable manipulada? No, pues la velocidad de las hélices es la variable controlada, lo que vamos a decir, ¿no? Ajá. Bueno, el pitch motor no sería una variable, esto sería el actuador. Ajá, el ángulo de pitch, que sería el ángulo del cabeceo, sería el ángulo que tienen las palas. Ese sí sería variable manipulada. Entonces, esto es variable manipulada. Y el torque de la carga también serviría como variable manipulada. No, a ver, si el perdón, el molino está girando demasiado rápido, podría malograrse, ¿no? Porque podría generarse demasiada fricción y al final podría destruirse. Entonces, esa velocidad la voy a medir como un sensor de velocidad y la voy a comparar
con una velocidad deseada, ¿no? Que sería, seguramente es una velocidad segura para que opere el molino. Entonces yo tengo dos opciones, ¿no? Porque tengo dos controladores. Puedo cambiar el cabeceo del molino para que el aire pase de frente y haga girar, haga que el molino no gire tan rápido, así como aparece aquí. O también podría aumentar el torque, bueno, de la energía eléctrica que está generando el molino, ¿no? O, mejor dicho, aumentar la carga que va a alimentar el molino. Entonces, el molino tiene que aumentar más carga, entonces va a haber un mayor freno para el molino y de esa manera también disminuye la velocidad. Otro ejemplo sería este de aquí. A ver, díganme ustedes, ¿quién es la variable controlada en ese rover? Ajá, la posición del rover, ¿no? ¿Cómo se ha dado cuenta, cómo se han dado cuenta sus compañeros? Porque seguramente han visto esto, ¿no? El sensor. El sensor está muy relacionado, pues, bueno, o mejor dicho, la variable controlada siempre la voy a tener que medir con un sensor, pues no hay otra forma, pues. Si quiero saber cuál es la variable controlada, si quiero controlar la variable, necesito sensarla. Pero lo contrario no siempre se cumple. O sea, si tengo un sensor, no necesariamente es para una variable controlada. Por ejemplo, en el caso del dron, el receptor podría considerarse como un sensor, pero no está midiendo una variable controlada, ¿no? ¿No? Pero lo que sí podemos afirmar es que toda variable controlada está seguida por un sensor. Claro, la variable controlada se identifica con el objetivo del proyecto, ¿no? En este caso, este rover, por el hecho de tener un GPS, me hace pensar que este es un rover autónomo. Y por lo tanto, si es autónomo, el objetivo del proyecto sería ubicarlo en algún lugar, ¿no? Por lo tanto, la variable controlada tendría que ser la posición, ¿no? La variable controlada tendría que ser la posición. ¿Habrá algo más que está siendo controlado en este rover? Sí, con el acelerómetro podría controlar la aceleración o la velocidad, ¿no? Velocidad o aceleración. ¿Algo más? ¿Hay otro sensor que me dé alguna pista? Tenemos este sensor de aquí, ¿no? El encoder óptico. Esto puede ser de repente también para medir la velocidad, ¿no? Probablemente también sea para medir la velocidad, ¿no? Y este acelerómetro, más que la velocidad, podría decirme la dirección del rover, a qué dirección se está moviendo, ¿no? Así como cuando yo pongo el celular, cuando pongo el Waze, eso a partir del acelerómetro, el Waze puede decirme, o puede deducir en qué dirección me estoy moviendo. La presión de las llantas, bueno, acá no hay un sensor de presión de las llantas. La velocidad angular del eje, bueno, eso podría ser este sensor óptico. Ahora, ¿cuáles serían las variables manipuladas aquí? Claro, los motores, bueno, este motor de acá, que no estoy seguro si es un motor eléctrico, que me parece, podría ser un motor a combustión. Entonces, una variable manipulada sería pues el torque, claro, el torque que está produciendo ese motor, ¿no? Otra variable manipulada sería, pues, por ejemplo, acá hay un actuador, ¿no? El actuador manipula variables. En este caso,
el actuador lineal, ¿qué variable estaría manipulando? Ajá, la dirección de las llantas, ¿no? Hay otro actuador lineal aquí, que aquí sí no estoy muy seguro de de la variable que está manipulando. Podría ser el freno, quizás sea el freno. Y acá hay un servo también, acá hay otro actuador. Este servo quizás le está mandando la señal al motor, o le está inyectando combustible al motor para que gire más rápido. Entonces la otra sería pues la aceleración. No, el nivel de combustible vamos a poner acá. Esa sería la velocidad, esa sería la variable manipulada. Entonces acá, bueno, acá antes de que alguien pueda tener alguna confusión, habíamos visto que variable controlada era la dirección. Esta es la dirección del rover. Y variable manipulada era la dirección de las llantas, ¿no? Ahora, el momento en que tú volteas las llantas, bueno, el rover inmediatamente no se alinea, ¿no? Tiene que darse, pues, bueno, primero va a girar la parte de adelante y después la parte de atrás la va a seguir. Así que la dirección de las llantas no necesariamente coincide con la dirección del rover, ¿no? O al menos en el transitorio no coincide, ¿no? Bien. Ahora, no solamente puede ser un sistema de control de cosas mecánicas, ¿no? También puede ser de sistemas eléctricos, ¿no? Para mejorar la eficiencia, ¿no? Lo que se llama un smart grid, ¿no? O red inteligente, ahí también se utiliza la ingeniería de control. Otro caso donde podemos ver ingeniería de control es, por ejemplo, en aplicaciones médicas, ¿no? Por ejemplo, en el suministro de insulina. A ver, aquí, ¿quién es la variable controlada? ¿Qué es lo que se controla? ¿La cantidad de insulina será la variable controlada o la variable manipulada? Ajá, la insulina sería la manipulada, ¿no? Un alumno dice cantidad de azúcar en la sangre, ya, pero eso ¿cómo lo mides? Con la glucosa, ¿no? Entonces, nivel de glucosa sería la variable controlada. ¿No? Y eso también te puedes dar cuenta por la forma en que se está en lo que se está midiendo, ¿no? ¿Qué dice acá? Acá se está midiendo la glucosa. Entonces, la controlada es la glucosa y la manipulada es la insulina. Y acá el sensor, bueno, el sensor sería esto de aquí. El paciente diabético sería la planta. Acá sería la glucosa, la variable de salida. Acá la variable que entra a la planta sería la insulina. La bomba mecánica que va a bombear la insulina para inyectarla sería pues el actuador. Y acá esto sería el controlador, pues, ¿no? Uy, se borró. Ajá. Y el otro sería el controlador, ¿no? Entonces, una aplicación interesante como aplicación médica, ¿no? Acá también está el mismo diagrama de bloques, solo que ahí aparece pues el sensor, ¿no? Como sensor amplificador. Por si acaso, este amplificador es el controlador, ¿eh? Cuando dice amplificador, realmente es un controlador proporcional, porque el amplificador, ¿qué cosa es? Es una constante nomás que multiplica a la variable que está entrando, ¿no? ¿No? Este BDT sería la ganancia, digámosle K, multiplicado por el error que está entrando por acá. O sea, esto es K por el error. O sea, está amplificando el error para que mande con mayor intensidad pues una acción a la bomba e inyecte más insulina si es que hay una diferencia muy grande pues, ¿no? Entre la glucosa deseada y la real. Otra aplicación en ingeniería de control son los discos duros. Acá en el disco duro, acá en el disco duro, el plato que está girando acá, este me parece que gira a velocidad constante y aproximadamente gira a 7200 RPM. Acá lo que se controlaría, ¿qué cosa sería? La aguja, ¿no? Entonces, acá ¿quién sería la variable controlada?
¿Quién sería la variable manipulada también? Ajá, la posición de la aguja, ¿no? Y la variable manipulada, ¿quién es la variable manipulada en un disco duro? A ver, el motor a paso es el actuador. El motor es el actuador. No sería, eso no sería variable manipulada, pero ya está cerca, ¿no? ¿El motor qué cosa manipula? Ajá, la variable manipulada sería el torque. No, la variable manipulada sería el torque. La velocidad de la aguja, eso sería más bien, eso podría ser más bien una variable controlada. Porque acuérdense, ¿eh? Que yo podría tomar como planta pues la aguja, ¿no? ¿Y a ver, cómo verificar si lo que estoy pensando es una variable manipulada o controlada? Acuérdense que las variables controladas son variables de salida y las variables de entrada son variables manipuladas. Entonces, si tienes dudas, por ejemplo, si la velocidad de la aguja es una variable controlada o manipulada, entonces ponte a pensar. ¿La velocidad de la aguja entra a la aguja? No puede ser, pues, ¿no? Porque la aguja, seguro ni siquiera se ha movido, yo no le puedo mandar velocidad a la aguja, ¿no? La velocidad de la aguja sería más bien algo que sale de la aguja, ¿no? Algo que, que es una consecuencia de haber manipulado la aguja. Entonces, la velocidad de la aguja tendría que ser, podría ser, bueno, es una salida y podría ser la variable controlada. ¿No? Ah, ya, bueno, tengo actuador y bueno, el sensor en este caso tendría que pues sensar la variable controlada, la posición de la aguja, ¿no? Entonces por eso podría tener un potenciómetro, ¿no? Un potenciómetro o no sé, un encoder, ¿no? De tal manera que pueda detectar la ubicación de la aguja. ¿No? Entonces, finalmente, podemos volver al el problema del péndulo invertido, ya como último ejercicio también, y creo que ya lo han captado todos. ¿Cuál sería acá la variable controlada? Ajá, el ángulo teta, ¿no? Y la variable manipulada, el torque. Y acá el actuador, bueno, ahí no está, pero podría ser un motor. Y el sensor sería el encoder óptico, ¿no? ¿No? Entonces, a partir de estos dos, variable controlada y variable manipulada, acuérdense que uno es, bueno, churro, uno es la salida, teta, y la otra es la entrada, ¿no? Que sería el torque. Entonces, a partir de eso tengo que sacar un modelo matemático, tal que la salida I es teta y la entrada es el torque. O sea, teta es una función del torque. Entonces, tengo que sacar una fórmula matemática que me relacione estas dos, ¿no? Para poder hacer finalmente este tipo de control. Ahora, lo que viene después son problemas resueltos, que, bueno, ya son resueltos ahí en la guía o en las diapositivas. Las diapositivas están en el Blackboard. Son ejemplos sencillos, ahí aparecen con su solución. Y bueno, pues hay varios problemas ahí para que ustedes puedan practicar o tratar de entender. Y si no logran entender alguno de esos problemas, pues me pueden hacer las preguntas correspondientes, ¿no? No, así como esos problemas podrían vender en la PC, ¿no? Armar el diagrama de bloques, identificar variables de salida, de entrada, ¿no? Ese sería el problema fácil que siempre ha venido a la PC también, ¿no? Así que ese sería como la fija. Eh, no, bueno, luego más adelante hay una diapositiva que sí les podría servir en el caso, esta de acá, en el caso de su trabajo final. Bueno, si bien hay un curso de sensores y actuadores, que es realmente el curso que debería dedicarse a eso, eh, si es que no lo han llevado aún, entonces puede haber alumnos que tengan dudas acerca de qué sensor elegir para su proyecto. Entonces, para eso les voy a recomendar este libro que está aquí.
Ese libro está en inglés, pero es muy bueno. El editor se llama LeapDuck, y el nombre lo pueden ver ahí, es Análisis y Medición de Procesos. Ese libro te da tablas de selección para escoger el- la tecnología de sensor adecuada para tu aplicación. Entonces, en esa tabla tú ubicas qué tipo de fluido tienes. Por ejemplo, para un sensor de nivel, ¿no? ¿Qué tipo de fluido tienes? ¿Qué temperatura es? ¿A qué presión está? Si es inflamable o no. Tú respondes todas, o tú buscas todos esos datos en la tabla, y para cada tecnología de sensor le pone una nota. Le pone una nota en estrellas, de 1 estrella a 5 estrellas. Entonces, los sensores que son buenos para tal cosa le ponen 5 estrellas. Y los que son malos, 1 estrella. Entonces, con esta forma, con esta tabla se puede seleccionar la tecnología de sensor más adecuada para tu aplicación. Y no solamente pues, para el trabajo final, sino para cuando ya trabajes. Pues, ¿no? No, ese libro, y no he encontrado otro libro parecido. ¿Eh? Ese libro es de mucha ayuda. Incluso te dice rangos de precios de los sensores. Pero si no sabes inglés, bueno, podrías conformarte con este libro que sí está en español, que es Instrumentación Industrial. Ahí no hay ninguna tabla de selección, pero sí te explica cómo funciona cada tecnología de sensores. No, y bueno, más adelante hay ejemplos de actuadores, ejemplos de controladores. Acá sería bueno que usted sepa qué cosas es SP y PB. En el controlador SP es el set point y PB es el valor del proceso, ¿no? Process value. El set point, acuérdense que es la referencia, ¿no? O sea que esto es el valor que yo deseo, el valor deseado. Esto es un PID por si acaso. Y el valor de proceso es el valor real. Entonces se supone, que ustedes han hecho bien su trabajo, es que se supone que luego de un tiempo finito, ¿no? El valor real tendría que ser igual que el valor deseado, ¿no? Luego, otro elemento, bueno, estos son los elementos del sistema de control. Tenemos los sensores, los actuadores, los controladores y la red industrial. En este caso, el trabajo final no hay ninguna red industrial porque es un solo proceso. Pero esa tabla les saco del libro que les he dicho, donde ustedes pueden ver ahí bien ordenado cuáles son las características de cada tecnología, ¿no? No, al final todo esto encaja bueno, digamos, en el ecosistema de todo un sistema de control. Y bueno, el último sería pues hablar acerca del SCADA y el HMI, que yo lo hablé, ¿no? Acuérdense que el SCADA es la programación que tú haces para mostrar lo que hay acá, lo que está mostrando la pantalla. O sea, esto de acá, lo que muestra en la pantalla es SCADA. Esto es el SCADA, el SCADA, el SCADA. ¿No? Y el SCADA, bueno, es básicamente como hacer un dibujo pictórico, ¿no? Jalas, y ya, en caso de los software para más de la SCADA, ya vienen librerías con tanques, con, no sé, con tanques de destilación, con válvulas, ya están predibujadas, ¿no? Tú solamente las jalas, las ubicas, haces la acción de los distintas figuras que has puesto, donde puede haber relojitos, o números, o barras, o cosas así. Haces el enlace con las variables que estás midiendo, y todo empieza a moverse, ¿no? Se pone de colores, también tú puedes configurar si quieres que se ponga color rojo si pasa cierta temperatura. No, todo eso se programa y no es realmente difícil. ¿Y qué será HMI? Bueno, ya lo había explicado antes, ¿no? HMI es interfaz hombre-máquina. Entonces se refiere a eso al aparato en sí, ¿no? No, o sea, el SCADA es lo que muestra y el HMI es el aparato. Entonces eso, bueno, eso no lo van a fabricar ustedes, ¿no? Eso ya mejor sería mejor que lo compren directamente, ¿no? ¿No? Entonces, HMI puede haber HMI táctiles, ¿no? HMI de pantalla grande, ¿no? Es una pantalla realmente. ¿No? Y bueno, ese sería todo lo que tiene que ver con la introducción, ¿no? Las demás diapositivas son ejercicios resueltos que ustedes pueden consultar en cualquier momento y si tienen alguna duda pueden hacer la consulta. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? Ya.
Ya, entonces, ya nos veremos la próxima semana. El- eh, la universidad se va a comunicar con ustedes para indicarles cómo hacer para que ustedes puedan tener MATLAB, que es muy probable que sea un enlace a un enlace remoto a las computadoras de la universidad, donde ahí tienen instalados todos los programas. Ajá, nosotros vamos a manejar el MATLAB con el Simulink. Entonces, la universidad ya se va a comunicar oportunamente con ustedes para que ustedes puedan conectarse remotamente a las computadoras de la universidad donde está instalado el MATLAB. ¿Ya? Y ya la próxima semana ya empezaríamos con el laboratorio. Bien, entonces muchachos, me despido. Les deseo buenas noches.